Desde San José, Costa Rica, transmite Radio Onda Tica, pura vida. Saludos mis amigos, bienvenidos a un programa más de Mundo Agropecuario, con su amigo y servidor, Olman Arturo. El Exterminador de Plagas, especialistas capacitados y certificados en el control eficaz de plagas, enfocados en brindar servicios para la prevención, detección y eliminación de insectos urbanos a través del programa de manejo integral de plagas para todo tipo de instalaciones. El Exterminador de Plagas, contáctenos al 7151-8513. El Exterminador de Plagas. Bien mis amigos, en el programa de hoy estaremos desarrollando los siguientes temas: el cultivo de la papaya, un documental de cómo cultivar la papaya, un documental de cómo conseguir clones de tus plantas de papaya y, siguiendo sobre el mismo tema, procesos de fertilización, riego, recolección, plagas y comercialización de la papaya. Esperamos que disfrutes de tu programa Mundo Agropecuario. Hola mis amigos, iniciando con el tema de hoy sobre el cultivo de la papaya, quiero iniciar hablándoles sobre el origen y la distribución geográfica. Es supuesto por algunos investigadores que el papayo es originario en los climas cálidos del Norte y Centroamérica, especialmente en el sur de México y Nicaragua. Y según esto, después del descubrimiento de América, el papayo se distribuyó a muchas otras partes del mundo. En estos momentos se cultiva por todas las regiones tropicales y subtropicales del mundo, siendo las más sobresalientes Brasil, México e India, y países productores de la mitad de la producción mundial de este cultivo. Como parte de las áreas probables de siembra, son aquellas comprendidas entre los 0 a 600 metros sobre el nivel del mar, aunque se puede cultivar hasta 1000 metros, pero el óptimo es el mencionado. La planicie que se presenta próxima a la costa presenta buenas condiciones por temperatura y facilidad de riego. En cuanto a la descripción del cultivo de la papaya, podemos mencionar que es una planta de crecimiento acelerado, de tallo sencillo, aunque algunas veces este es ramificado. Su altura aproximada es de 2 a 10 metros de altura. Su tronco es suave, recto, cilíndrico, jugoso, hueco y de color gris. Su diámetro aproximado es de 10 a 30 centímetros y duro por la presencia de cicatrices muy notables. En cuanto a las hojas, repartidas en la copa del tronco y en las ramas alargadas, con un diámetro de 25 a 75 centímetros, lisas con nervaduras notables en su centro. Por encima es de color verde oscuro o verde amarillo con manchas nervaduras de color blanco amarillento. Por debajo de esta es de color verde amarillento, pálido y opaco. También con nervios notables, el peciolo es redondo, de colores verdes amarillento. Violeta es frágil, su largor es de 25 a 100 centímetros y su grosor de 0.5 a 1.5 centímetros. En cuanto a las flores, especialmente hay 3 clases: femeninas, masculinas y hermafroditas femeninas. Posee un cáliz formada por una corona de 5 puntas muy pronunciadas. Encima se encuentra el ovario cubierto de sépalos. Son 5 o en total de color blanco amarillo. ...15 a 20 florecillas. Estas están formadas por un tubo constituido por los pétalos soldados y en su interior
se encuentran 10 estambres repartidos en tandas de a 5. Estas flores no producen frutos y si los dan son alargados y de mala calidad. Para el caso de las hermafroditas, son las que poseen 2 sexos, de quienes a su vez hay 3 clases diferentes. Pentandria, esta es similar a la flor femenina, pero posee 5 estambres y el ovario es lobulado. Elongata posee 10 estambres en 2 tandas. Esta es alargada igual que el ovario, da frutos alargados. Intermedia o irregular, no está bien formada y da frutos deformes. En cuanto al fruto, es de forma ovoide. Es de tamaño grande, de 10 a 25 centímetros de largo y de 7 a 15 centímetros de diámetro. Su pulpa es carnosa y jugosa de color anaranjado o rojizo. Su cáscara ranurada de color verde amarillento, amarillo o anaranjado amarillo. Sus semillas están dentro de estas y están pegadas a las paredes, de color negro redondeadas, cubiertas por un arilo transparente. En cuanto a la siembra de la papaya, la plantación se debe hacer a una distancia de 3 metros de la una a la otra planta. Los hoyos se deben hacer con una profundidad de 80 centímetros y de anchor de 50 centímetros. Las plantas se siembran de manera que el tallo no quede entre la tierra para que éste no se pudra. En cuanto al clima y suelo adecuado para el árbol de papaya, el clima en este tanto el calor como la humedad son esenciales para el buen desarrollo del cultivo de papaya. Se necesitan áreas de pluviométrica media de 1800 milímetros anuales y una temperatura de 20 a 22 grados centígrados. Puede resistir fríos ligeros. También es necesario que tengan suficiente calor o si no, los frutos no maduran, por lo que no se desarrolla bien. Principalmente, no cultivar en áreas donde hayan temperaturas bajas, por las plantas se morirán, al igual lo afectan las noches frescas y húmedas. La fruta resulta de mala calidad. En cuanto al viento, lo soporta ya que su tallo es muy flexible y a él se le unen los peciolos de las hojas y los penúnculos de las flores, siendo difícil que se desprendan. En cuanto al suelo, se desarrolla en cualquier tipo de suelo, siempre que sean ligeros, fértiles, blandos, profundos y permeables. Al tener sus tallos y raíces blandos, no deben cultivarse en terrenos demasiado húmedos y compactos con mal drenaje, ya que se pudrirán las raíces. ¿Necesita reparar, construir o remodelar su casa u oficina? Llame a Construcciones López. Le ofrecemos más de 15 años de experiencia con finos acabados. Le hacemos su presupuesto en cualquier parte del país. Llámenos sin compromiso al 6138-9937. Construcciones López. Y bien, mis amigos, luego de la pauta comercial, ahora quiero presentarles un documental de cómo cultivar la papaya, con un amplio desarrollo por los técnicos, quienes nos van a estar hablando sobre este proceso, al igual que otros personeros que conocen perfectamente el cultivo de la papaya y que son agricultores de las zonas, en este caso en Colombia. Hoy conoceremos un cultivo de papaya, su ciclo reproductivo y labores culturales que permitirán obtener un excelente producto para el consumo. Las condiciones climáticas de la zona son óptimas para la producción de papaya debido a que cumple los requerimientos de la planta. Tenemos temperaturas promedio de 24 grados centígrados. Estamos a una altura de 940 metros sobre el nivel del mar.
Este cultivo cuenta con una luminosidad de 2.200 horas año con un promedio de 6 horas. El manejo de este depende de la producción exitosa de plantas sanas y vigorosas. Nosotros utilizamos papaya tainún y lo primero que se hace es la desinfección de las bandejas, pues como para evitar que microorganismos de pronto afecten la semilla. Entonces lo primero que se hace es que se introducen en tinas con detergente, se dejan de un día para otro en remojo, al otro día ya se estregan bien con un cepillo, se lavan y lo introducimos ahí sí, ya en desinfectante. Después del enjuague se desinfectan con hipoclorito para el 10%. Una vez desinfectadas las bandejas, se procede a cernir la turba. Esta es un material vegetal en descomposición que sirve para la germinación, ofreciendo una buena saturación y aireación para la semilla. Las llenamos, que queden un poquito pues como impresionadas para poder que, como la papaya dura 30 días dentro del vivero, entonces pues para poder que haya una buena germinación y un buen enraizamiento. La bandeja que utilizamos es de 50 alvéolos y es un alvéolo largo. Luego, después de que llenamos la bandeja, pasamos al vivero. Entonces los invito para que miremos el proceso dentro del vivero. Bueno, después de que se ingresan las bandejas acá dentro del vivero, entonces regamos la bandeja. Nosotros tenemos una poma que es una poma de 1000 huecos, que pues una poma pues que no puede ni remover la turba ni tampoco pues daña la semilla. Entonces mojamos con ella, regamos bien. Listo, Blanquita, ciérrela ya. Y así empezamos el aullado, que se hace, que no puede ser muy profundo porque se asfixia la semilla. O sea, debe ser más o menos entre medio o 1 centímetro, pero no puede pasarse de allí. Eso ingresa una semilla por alvéolo. Entonces lo que hacemos ya después es tapar, pero tapamos con una turba cernida, con un cernidor más finito para que sea una turba pues como más delicada, tapamos. Y luego ahí sí otra vez hacemos el riego. Después de que regamos, tapamos con unos cosas de icopor que tenemos para retener la humedad y pues por el calor y la humedad, entonces la germinación sea pues como más homogénea. Esto más o menos está germinando entre los 8 y 9 días. Entre los 8 días empezamos a revisar si ya se ven pues como las grapitas. Más o menos entre 8 y 9 días ya empieza la germinación y ya pues las destapamos. Quitamos el icopor y se le empiezan las fertilizaciones a los 15 días. Cuando se empieza el proceso de las fertilizaciones, son 7 fertilizaciones porque la papaya dura 30 días dentro del vivero pues para salir a campo. La primera se hace a los 15 días después de siembra, se la hace a los 15, a los 17 y a los 19 días. La podemos hacer con nitrato de calcio y otros fertilizantes. Los días 21, 23 y 25 se realizan otras fertilizaciones bajo la supervisión del ingeniero encargado con productos enraizantes que permitirá una mejor adaptación de la plántula en campo. Finalmente, se realiza una última fertilización a base de nitrato de potasio fortaleciendo el follaje. El día antes de salir a campo le hacemos un drench, una inmersión. Lo metimos en una bandeja pero no puede tocar el follaje. Esta inmersión es como para proteger la plántula, lo hacemos con hongos, también de pronto con un imidacloprid, cualquiera, para evitar pues como sea resistente pues como a insectos, plagas y también para hongos que se presenten en el suelo. El arte de la agricultura está en saber regar. El exceso de agua puede provocar problemas de hongos. Es por esto que se riega todos los días en un mismo horario, teniendo en cuenta las condiciones climáticas del momento. Si hay exceso de lluvia o sol, es necesario hacer un balance de la cantidad de riego que se debe suministrar a la plántula.
Pasados los 30 días dentro del vivero, la plántula es llevada a campo para que inicie su ciclo productivo. Estamos en la preparación de un terreno para la siembra de papaya. La papaya es una especie de raíz pivotante con una longitud de 1,5 metros. Por eso se deben hacer preparaciones profundas para que ese sistema de raíz tenga una buena penetración y tenga pues un buen desarrollo a nivel de raíz. ¿En qué consiste la preparación? La preparación consiste en colocar cinceles profundos a 1,5 metros. La zanjada debe ser profunda, de alrededor debe quedar entre 70 a 50 centímetros de altura la cama, para que no tengamos problemas de encharcamiento. ¿Por qué encharcamiento? La planta de papaya es altamente susceptible a un problema de raíz que está asociado a la humedad, que es la Phytophthora. Por esta razón se debe hacer una excelente preparación para que la raíz penetre, no tenga ningún obstáculo en el suelo y el agua pueda drenar con fluidez. Como pueden ver al fondo, tenemos una persona que le da la pauta o la guía, el que está bandereando. La distancia que estamos manejando son a 2,60 m de cama a cama. En eso consiste la preparación del terreno. Después de la preparación del terreno, se traen las plántulas del vivero. La germinación que tenemos de esas plantas son del 94%. O sea que de cada 50 plantas, solo el 94% van a campo. Antes de iniciar la siembra se debe adecuar el riego, que consiste en ubicar una cinta con una descarga de 5 litros por hora que nos garantice las condiciones de humedad necesarias para un buen crecimiento de las plantas. ¿Cómo se trasplantan estas plantas? Estas plantas se sacan de la bandeja de 50 alvéolos con mucho cuidado. Se sacan de las hojas del cotiledón, se saca de la bandeja, se lleva a campo, solo se entierra la altura del cespedón y el cespedón debe quedar tapado para que el sol no afecte ese cespedón, lo reseque y la planta se muera. Se siembran en campo alrededor de 2.666 plantas, a una distancia de 1,5 por 2,5. 1,5 entre plantas y 2,5 entre camas. La papaya requiere de riegos frecuentes de 3 minutos, entre 3 o 4 veces al día, y así garantizar que el suelo esté constantemente húmedo. Inicialmente el cultivo inicia con una sola línea de riego. Puede estar más o menos a unos 5 centímetros del tallo de la planta. A medida pues de que el árbol va creciendo, ya esa primera línea se retira a unos 30 centímetros. Ya cuando el palo pues va aumentando de tamaño, ya es donde hay que poner la segunda línea de riego, ya que él se va volviendo más exigente pues en los requerimientos de agua. Entre las labores culturales que tenemos en el cultivo de papaya, tenemos la de chupona. Es importante eliminar el chupón de la planta, ya que en este se alojan plagas y enfermedades que perjudican al cultivo. Entre las labores culturales que tenemos en el cultivo de papaya, una de las más importantes es la aspersión de productos agroquímicos y biológicos. En este caso, la aspersión se hace en un cultivo con una edad superior a 3 meses con estacionaria, con boquillas de 5 y un volumen de descarga de 800 centímetros cúbicos por minuto. La planta de papaya tiene 3 tipos de flores. Tiene flores hermafrodita, macho y hembra. Dependiendo del tipo de flor, se hace una labor cultural muy importante, que es el raleo. ¿El raleo qué es? Es quitar frutos donde se encuentren más de un fruto o 2. Este raleo se hace para que la fruta tenga una mayor calidad, tenga un mayor tamaño
la fruta no se apiñe ni se talle en la planta. Eliminar también frutos que están afectados por enfermedades o tienen daños mecánicos. Con esta labor garantizamos de que la fruta tenga un mayor grado de selecto en la calidad para el mercado nacional. Nosotros iniciamos cosechas, debemos de estar dotados preventivamente de guantes. Cada cosechadora o cosechador debe de llevar primero un guante de hilo y encima de los guantes de hilo debe llevar los guantes plásticos. Fuera de ello debe de llevar doble prenda, o sea, debe llevar doble camisa, porque esto suelta una mancha que quema la piel. Nosotros estamos iniciando cosecha en el mes 7.5. Estamos iniciando más o menos con 1 kilo por planta, o sea, lo que nosotros llamamos guías. Y en esos 15 días le estamos cosechando más o menos 2 kilitos a la planta en 2 cogidas. Y ya el pico de cosecha es en el mes 9, 10 y 11, cuando tenemos ya un presupuesto de 10 kilos por planta, volviendo a decaer en el mes 13, volvemos a caer a 8 y en el mes 14 podemos caer entre 4 y 6, que ya es el último mes de cosecha. El tipo de cosecha dependerá del mercado. Si se requiere cosechar para mercados cerca a la zona, es necesario que la madurez del fruto esté entre un 75 y un 100%. Si la zona a la que será distribuido es lejana, la madurez requerida es de un 20 o 40% para que el fruto no llegue sobremaduro. La cosechadora, en el momento que va cosechando, si le encuentra un hongo que se llama anthranosis, entonces la tiramos al suelo, para que de pronto no se nos vaya a ir equivocadamente a la bodega y de pronto allí también se equivoquen y nos la despachen. Nos encontramos en el área de post cosecha de papaya. Aquí hacemos un proceso de embellecimiento al producto, de desinfección con un desinfectante que es hipoclorito. Del tanque pasa a las mesas de selección, donde están las operarias encargadas de clasificar por calidades el producto. La papaya se clasifica en 3 calidades, que es selecto, jugoso e industrial. La operaria se encarga de clasificar y empacar de acuerdo a los requerimientos del cliente. La maduración manejamos desde un 40-50 hasta un 70, 80 o 90% de maduración. Tenemos el empaque de cartón, de canastilla y tenemos guacales. El cartón es para clientes de cadena de almacenes, igualmente la canastilla. Al empacar estos productos hay que ser muy cuidadosos con el manejo de ellos porque pueden sufrir algún daño, deben ir bien protegidos. Utilizamos papel manifold para cubrir este producto. Así el cliente quede satisfecho con los productos que le enviamos. Y bien, mis amigos, espero que este documental sobre el cultivo de la papaya les haya sido de su agrado y asimismo les aporte una cantidad de conocimiento valioso en el desarrollo de todos estos tipos de temas. Ahora continúo detallándoles más sobre esta rica fruta. Bien, mis amigos, continuando con el programa, ahora quiero hablarles sobre otros temas en cuanto al proceso y manejo del cultivo de la papaya. La fertilización
En los primeros meses de vida del cultivo de papaya será necesario suministrar unos 700 gramos de sulfato amoníaco mediante el riego. Lo que resta de crecimiento del cultivo se le suministrarán 1000 gramos anuales al plantar. El vegetal se debe aplicar al terreno de 400 a 500 gramos por pie de sulfato de potasa y otro poco de superfosfato de cal. Por lo tanto, se utilizará por cada planta 0.1 kilogramos de un fertilizante a intervalos de 2 semanas durante los primeros 6 meses y 0.2 kilogramos de ahí en adelante. En cuanto al riego, es esencial en la cosecha del cultivo de papaya. Los métodos más usados y adecuados son el de microaspersión y goteo, aunque otro también utilizado son el de aspersión y gravedad, pero menos favorables para este cultivo. Por lo general, algunos investigadores dicen que este necesita hasta 25 litros de agua al día, pero esto depende de muchos factores, por lo que lo mejor es que un especialista determine láminas y frecuencias de riego para hacer un mejor uso del agua. Y es que cuando no hay cierta información, se puede hacer un riego por gravedad 2 veces por semana. El agua debe de pasar lo más próximo del área de goteo, ya que es donde se encuentra la mayor concentración de raíces absorbentes. En cuanto a la madurez, se conoce porque los frutos empiezan a ablandarse y a perder el color verde. Se alcanzará a los 4 o 5 días de la recolección y los frutos tomarán un color amarillo. Algunas variedades como Betty no cambian de color. En cuanto a su recolección y selección de la papaya, normalmente la recolección de la papaya se produce a los 7 y entre 8 meses después de plantado. Es aconsejable realizar aclareos de frutos eliminando los más defectuosos y ordenándolos de forma que no se dañen entre sí. Es importante realizar la recolección manualmente. Desde el suelo, si esto no es posible, se debe realizar con herramientas o equipo de recolección como bolsas recolectoras o recogedoras o escaleras. Utilizar un cuchillo afilado o tijeras bien desinfectados. Se debe recolectar el fruto cortando la mitad del péndulo. No se recolecta solo, ayúdese de otra persona para que se encargue de acomodar el fruto. Recolectar antes de las 11 a.m. y después de las 4 p.m. No utilizar bolsas, cajas o canastas puede ocasionar daños en los frutos. Utilizar la carreta protegida con espuma para transporte de campo y separar los frutos unos de otros con igual espuma. No dejar la papaya expuesta a lluvia, sol o viento. Para la selección, separe los frutos que no cumplan con lo siguiente: aquellos que están maduros, textura firme y libre de áreas blandas al tacto, forma uniforme de acuerdo a la variedad, libre de enfermedades y daños de plagas, libre de magulladuras, cicatrices, heridas o abiertas raspaduras y agujeros, limpia de polvo, barro y materiales extraños. En cuanto a su clasificación, clasifique la fruta de acuerdo al tamaño y peso. Entrando al tema de plagas y enfermedades de la papaya, las plagas son muy perjudiciales en la producción de papaya, causando daños a los tallos, hojas y frutos, y en ocasiones transmiten enfermedades severas que pueden destruir las plantaciones. Se considera como plaga a cualquier organismo vivo capaz de causar daño o interferir en la producción de un cultivo. Entre los principales plagas de cultivo de papaya están los áfidos, la mosca blanca, la mosca de la papaya, la primavera de la papaya, los saltahojas y el taladro del cogollo. Producen fruto, pero necesitan de una planta macho hermafrodita de la cual obtener el polen. Y después tenemos las hermafroditas, las cuales
son las que nosotros queremos porque producen tanto flores macho como flores hembras, entonces son capaces de autofecundarse, ¿no? Entonces, un problema con la reproducción de papayas a través de semillas es el hecho de que no vamos a saber el sexo de la planta hasta que florezca, ¿no? Entonces nos puede salir masculina, femenina y vamos a perder un montón de tiempo pues esperando a conocer el sexo de la planta, ¿no? Entonces, a través de esta técnica de reproducción, el acodo aéreo, pues si tenemos una planta madre que sabemos que es hermafrodita y que produce unos frutos de buena calidad, pues esta técnica nos va a permitir obtener un clon completamente idéntico a la madre y vamos a saber que es hermafrodita y que va a producir frutos de buena calidad, ¿no? Bueno, lo primero que vamos a tener que hacer antes de realizar nuestro acodo aéreo va a ser obtener un árbol, una planta de papaya con varias ramas, ¿no? En las cuales pues vamos a poder realizar nuestro acodo aéreo. Y esto lo conseguimos de una manera muy simple. Básicamente le pegamos un corte al tallo y de las zonas donde antes estaban las hojas, pues la planta madre va a ramificar, ¿no? Y va a sacar varios tallos. En este caso veis que aquí fue donde le pegué el corte y salieron dos tallos, ¿no? Este de aquí abajo y este que es el que voy a dejar el principal. Este que es más pequeño y está como de lado es en el que voy a realizar el acodo aéreo, ¿no? Una vez que hayamos seleccionado las ramas donde queremos hacer el acodo aéreo, lo que vamos a hacer es con un cúter o cualquier otra cuchilla afilada que esté bien limpia, vamos a realizar un corte en el tronco de la papaya con un ángulo hacia arriba de unos 45 grados y lo vamos a realizar hasta el centro, digamos, del tronco de la papaya, ¿no? Bueno, una vez que tenemos aquí el corte hecho, lo que vamos a hacer con un palito finito, vamos a empujar un poquito el tronco hacia atrás para abrir un poquito el corte y ahí vamos a introducir un palito finito, ¿no? Para exponer un poquito más el corte. Una vez que hayamos realizado el corte, lo que vamos a hacer con algún tipo de material transparente, yo en este caso tengo aquí una bolsa de plástico, lo que vamos a intentar es crear aquí una bolsa alrededor del corte donde podamos introducir tierra, ¿no? Entonces yo voy a utilizar una bolsa de plástico y cinta americana.